mucho. Ser cubano no es un orgullo, ser cubano es una vergüenza. Salimos de la dictadura de Batista, donde los jóvenes y los hombres eran valientes y tenían pantalones puestos. Los jóvenes de aquella época, como Fidel, Ramiro y esa gente, y muchos le sacaban las uñas, le cortaban, lo castraban, lo maltrataban, le daban golpes, lo picaban por donde quiera, lo mataban de hambre y no hablaban. No es un orgullo ser cubano. Entonces salimos de la dictadura de Batista para entrar a la dictadura de Fidel Castro, la dictadura más cruel y asesina que hay en el mundo. Entonces, cuando el cubano sale de Cuba huyendo, que el gobierno lo obliga a separarse de su familia, un gobierno que lo mata de hambre, de miseria, que no le da derecho, que no tiene derecho a protestar, que no tiene derecho a huelga, que no tiene derecho a la alimentación, que no tiene derecho a reclamar ni siquiera un juguete, una golosina para sus hijos. Y en ocasiones muchos muriéndose de miseria, de necesidad y acotándose sin comer. Cuando finalmente un cubano logra huir de Cuba y llega a otro país, hace huelga en el otro país que no es de él, para defender los derechos. Y sin embargo la mayoría apenas tienen valor para hablar de Cuba o para oprimirlo, decir la verdad del régimen, con el orgullo de ir a Cuba, visitar a Cuba a sus familiares muertos de hambre y darle en la cabeza a los demás cubanos que tienen miseria, hambre y necesidad, para que lo vean en un carro rentado o para que lo vean que mejoraron. No es un orgullo, es una vergüenza ser cubano. La mayoría de los cubanos que salen fuera de Cuba, en vez de hablar mal de la dictadura que lo hizo escapar, que lo separó de la familia, que está matando sus restos de familia, hermanos y restos de vecinos y amigos que dejó en Cuba, salen fuera de Cuba a defender a la dictadura cubana. Y aquí mismo usted lo puede ver, aquí hay miles defendiendo la dictadura cubana. Incluso por ahí anda un señor que cuando llega al aeropuerto de Cuba se para a decirle a los Otaola y Eliezer, ustedes no pueden entrar aquí a Cuba, mira, voy para Cubita la Bella. Ese no es ni hombre, ni cubano, ese es un miserable lo que es. A ver si me acuerdo el nombre, porque por suerte hasta ratero. Entonces no es un orgullo ser cubano, es una vergüenza, no solo para Cuba y para el mundo. Recuerdo una palabra de un dominicano que decía a un médico cubano, le decía un médico cubano, los cubanos no son inteligentes. Y pregunta, a ver, ¿por qué no somos inteligentes los cubanos? Pero ¿cómo tú me vas a decir que eres inteligente si saliste de una dictadura mala para meterte en otra dictadura peor? Y aparte de eso, no la defiendes ni dentro ni fuera para salir de ese sistema tan cruel y malo como ha sido lo que ha implementado Fidel Castro, Raúl Castro y ahora Díaz-Canel, destruyendo a Cuba. Porque si usted cubano compara la Cuba de 1959 con la de ahora, hay una diferencia abismal. Si usted compara a los jóvenes de antes con los jóvenes de ahora, son unos cobardes, no hay hombres. No, yo lo mismo decía esto en Cuba que lo digo afuera. Patria cubana, que no hay vida ni pantalones.